acuerdo? Doctor, ya puede iniciar. Listo. A ver, mis queridos estudiantes. La verdad que es una suerte de alegría que siento en compartir el conocimiento para que ustedes mañana tengan instrumentos que les ayuden a precisar diagnósticos y entender la evolución de la enfermedad. Y particularmente en la fisiopatología está el hecho de que se reconozca la enfermedad que va desarrollando para que accionando sobre los elementos que producen la enfermedad, nosotros consigamos el resultado exitoso del manejo de nuestros pacientes. O sea, se acciona sobre el principio que está causando el desarrollo de la enfermedad y con eso se bloquea. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ese es el dicho, ¿no es cierto? Si atacamos la enfermedad, la solución va a acompañar. Bueno, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a probar algo así que un viejo se cansó. No. A ver, no vamos a tener un marcador. Si tienen. Ya. Vamos a ver. La primera, por favor. ¿Qué conseguimos o qué buscamos nosotros, logros de aprendizaje? Conocer y comprender los fundamentos básicos de la fisiopatología de la arterioesclerosis en el desarrollo de la trombosis coronaria productora del síndrome coronario agudo, del infarto en el miocardio o la muerte súbita. Todos esos componentes constituyen lo que se llama síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué necesitamos para conseguir eso? Una redacción de historia clínica donde recojamos toda la información procedente del paciente y los nexos que te condujeron a hacer la enfermedad. Entonces, se redacta una historia clínica, se hace uso de exámenes bioquímicos, de imágenes o cualquier otro instrumento que facilite identificar la dolencia del paciente. Los cuidados especiales que se necesitan para recuperarlo, vamos tangencialmente a tratar de enfocar para complementar la información, porque nuestra clase no es de terapéutica, es de desarrollo de la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Qué cuidados necesitamos para ayudar mejor al paciente en su situación crítica de la enfermedad? Y para eso vamos a explicar conceptos teóricos y prácticos de la enfermedad cardiovascular de naturaleza isquémica específica. La siguiente, por favor. La enfermedad cardiovascular permanece por una causa que mayor morbimortalidad afecta al ser humano en todo el mundo, particularmente a los pacientes que tienen mayor de 60 años. Los aspectos diagnósticos de la enfermedad cardiovascular incluyen 4 áreas mayores. La cardiopatía coronaria, la enfermedad de las arterias que riegan el corazón, que se traducen como angina de pecho, o sea, dolor de pecho, que tiene componentes que van asociados a ese padecimiento. El ataque isquémico, cuando se produce relacionado a un esfuerzo físico, subiendo escaleras, por decir, aparece dolor. El dolor es autolimitante, porque si uno sigue haciendo esfuerzo, lo más probable es que se agrave la intensidad del dolor y como consecuencia anatómica se desarrolla un infarto del miocardio. Entonces, cuando aparece el dolor, se sostiene, no se alivia, en el tiempo se va agravando. Entonces, allí el problema es agudo. El problema crónico habitualmente se va sucediendo
esporádicamente asociado a un esfuerzo físico, a una carga emocional. La enfermedad cerebrovascular se traduce con accidentes isquémicos que afectan el cerebro y alteran el área cognitiva. El paciente puede perder el estado de conciencia, se recupera o a veces hacen alteración de la articulación de las palabras y finalmente el paciente puede quedarse con una secuela producto de la isquemia cerebral. Limitaciones somáticas que limitan y hacen perder la calidad de vida. La enfermedad arterial periférica se traduce habitualmente más frecuentemente con el paciente diabético, que afecta más la estructura vascular, la íntima, la media, la adventicia, porque la enfermedad en sí genera hace una degeneración de la musculatura lisa de la pared vascular. Entonces, se dificulta el riego periférico. Más fácil es que se llegue el extremo de la gangrena, cuando es la ocasión de quien sufre y se somete a amputaciones. Ahí ustedes tendrán conocimiento, a veces hay familiares que nos afectan, pero se va amputando parte del miembro y se hace de manera progresiva. Bien, la arteriosclerosis, como les decía al comienzo, se expresa porque se afecta toda la pared del vaso, desde el comienzo hasta la evolución final de la vida. Un poco como que la elasticidad de las paredes de las arterias se van perdiendo porque la elastina se va modificando en su estructura. Producto de la inflamación, se rompen las fibras de la elastina y entonces la elasticidad se va perdiendo y la arteria se hace más rígida, más dura. Entonces la resistencia periférica va creciendo, se dificulta entonces el riego del segmento de la arteria que sigue al spam, a la suerte de reducción por placas ateromatosa, etc. Entonces las válvulas también se ponen rígidas, ponen duras, la aorta, la mitral, la decúbita y la pulmonar sufren modificaciones y pueden llegar hasta desarrollar una suerte de debilidad de la pared de la arteria que se comporta, no sé si algunas veces ustedes se han puesto en carnavales llenando globos y en alguna ocasión aparece una debilidad en la pared del globo, así en las arterias, por aspectos que la arteria que los va comprometido puede hacer una suerte de dilatación y generar desarrollar el aneurisma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de acuerdo a la localización, la aneurisma de la aorta, lo investigamos más en el vientre, puede ser semitórax, puede ser torácico en el arco. Todos los trastornos que se van acompañando, agravándose en la medida de la evolución más tórpida o más complicada de los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, el proceso de arteriosclerosis es un fenómeno que reconoce una enfermedad multifactorial. Se quedó claro a medio de la modificación de la estructura de la pared de la arteria, que le hace perder la elasticidad, la hace más dura, y eso es la arteriosclerosis. ¿De acuerdo? Bien. Hay elementos que aquí lo vemos en rojo, que no son modificables, pero el nacimiento los acompaña hasta que lo dan. El género, el sexo, por mucho que se quieran hacer trasplantes, o haya movimientos feministas, etc., no va a cambiar. Está ligado al cromosoma, está ligado a un factor X, cromosoma Y, que determina el comportamiento
del sexo. La edad no la vamos a modificar. Conforme pasan los días, las semanas, los años, van modificando la estructura externa. Saldrán pues arruguitas, se caerá el cabello y alguna modificación se presentará, pero por ahí va. El riesgo genético necesariamente, si nuestros padres han sufrido una carga genética, nos están adosando para que facilite el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y en eso ven otros componentes que sí podemos accionar y podemos modificar. Los estilos de vida. A veces nos resistimos, pero habitualmente nosotros solemos comer rico y nos gusta comer de todo. Y aquello de la carga de grasa mala, el producto de la fuente de origen animal. El pollo, las aves, cuando tienen el pellejo, debajo del pellejo, por altura de la piel, tienen una grasa que es blandita. Lo pueden apreciar mejor cuando comemos el pollo a la brasa. Entonces, si no tiene esa grasita, no sale rico. Tiene que ser componente del pollo a la brasa, porque si no, el pollo frito ya tiene otras presentaciones. Entonces, la calidad de vida depende también de los estilos que nosotros adoptemos. Hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio. Si hacemos ejercicio, la sarcómera se va modificando y la vida va a ser menos tormentosa. La hipertensión arterial ya es un fenómeno que nosotros hemos estudiado, hemos revisado y han visto ustedes la cara de presentaciones que tienen, de las complicaciones que pueden estar asociadas al desarrollo de la hipertensión arterial. Otros factores se refieren a la carga emocional. Casi todos los días y en cualquier circunstancia estamos hablando de estrés. Y eso es una suerte de carga de emergencia psicológica. Momentos que nos desajustan y nos desequilibran. Estás haciendo la fila para cobrar tu cheque. De repente se va el sistema y comienzas con la exigencia del tiempo de vas a perder la puntualidad del pago, el día siguiente ya pagas más impuestos o más intereses. Dependiendo de eso, genera una reacción. Cuando se avanza en la edad, las respuestas emocionales se hacen más intensas. Las damas, por ejemplo, que ya no menstruan, ya están en menopausia, ya no sintetizan estrógenos. El comportamiento psicológico se expresa, se hacen más agresivas, se hacen intolerantes, lloran porque sí, porque no, por si acaso. Y en fin, todas esas modificaciones están asociadas a trastornos orgánicos. Ya no se producen menstruaciones, ya no hay el ciclo productor de las hormonas femeninas, por decirlo. La diabetes es un trastorno metabólico que acompaña fácilmente, nos da una suerte de resistencia a la insulina cuando estamos con sobrepeso, y el hecho de hacer resistencia a la acción de la insulina, esta se acumula hacia una hiperinsulinemia y nos genera hipertensión arterial, facilita los trastornos metabólicos. La inflamación tiene endotelio. Si no hay inflamación del endotelio, probablemente todos estos cambios no se dan, porque no hay elementos desencadenantes que agredan la íntima. Cuando la íntima, la capa más interna, la que contacta con la sangre, se afecta, se altera la uniformidad y esa generación de agresividad inflamatoria moviliza plaquetas que migran a tapizar todo aquello que se dañó.
y lo hace de manera desorganizada. Entonces se forman coágulos o trombos por la agregación plaquetaria que van reduciendo la luz de los vasos y de manera aguda complican porque se desarrollan todos los coágulos y destruyen totalmente el vaso. Entonces, ese fenómeno se liga más con la inflamación. La dislipidemia, ahora les vamos a seguir avanzando, es pues la presencia de lipoproteínas que tienen capacidad de introducirse atravesando la pared del endotelio y acumulándose en la estructura de la pared vascular. Esa agrupación hace que crezcan, ahora les voy a explicar cómo se ha ido identificando esos cambios para formar una placa que va creciendo y reduciendo la luz del vaso. Esa placa en algún momento y por el mismo proceso inflamatorio se rompe, se contactan el colágeno y activa la agregación plaquetaria, la coagulación y el trombo o bien el vaso. La siguiente, por favor. Aquí graficamos cómo va evolucionando en la vida. La primera década pudiera estar asociada a disfunción del endotelio. Tanto estamos haciendo referencia ahora. ¿Y cómo se facilita esto? Cuando genéticamente nuestros padres han sufrido o sufren de enfermedad coronaria, los genes inmunológicamente van transmitiendo y adoptando esos cambios. Entonces se produce una suerte de disfunción de la pérdida de la función normal del endotelio. Entonces la placa aterosclerótica, me enfoqué nada. La aterosclerosis puede formar